Y yo tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Luis Ronces, gerente de comunicación de producto de Google México. Seguimos en todo el ambiente electoral. Luis, ¿cómo cambia las búsquedas que hacemos ahí en Google? Cuéntanos. Exactamente, llegamos al final de la jornada electoral y justamente tenemos resultados muy interesantes. Por ejemplo, ayer más de 26 países tuvieron una alza en cuanto a búsquedas de elecciones por México. No nada más fue relevante aquí en el país. Muchos países se interesaron en nuestro proceso, en nuestra jornada electoral. Vamos a una pausa comercial, si te parece, y regresamos para platicar contigo. Luis Ronces está aquí con nosotros. Vamos a hablar de cómo estuvieron las búsquedas en Google. Quédese. Y seguimos con Luis Ronces, que se quedó aquí con nosotros, gerente de comunicación de producto de Google México. Platicábamos entonces de las principales tendencias y nos decías algo muy importante. Muchos países estuvieron interesados en la elección presidencial. Así es, incluso en más de 34 países las búsquedas por Claudia Sheinbaum tuvieron una alza muy alta. Y justamente hubo preguntas, por ejemplo, que se hicieron con respecto a ella en México, que tenían que ver con de qué partido es, de dónde era o si era de izquierda o de derecha, por ejemplo. O sea, aún a estas alturas del partido, muchísima gente desconocía a qué partido pertenecía Claudia Sheinbaum y sobre todo en qué consiste el movimiento, ¿no?, que representa junto con Andrés Manuel López Obrador, porque también preguntaban qué es Morena, ¿no? Exacto, por ejemplo, había una pregunta que decía ¿por qué Morena se llama Morena?, ¿no? Era una de las dudas más puntuales también en México ayer. Oye, y platícanos, también preguntaban por qué no se reelige el presidente, ¿no? Algunas de las preguntas, y lo mencionábamos, se hicieron en inglés. Hubo muchas preguntas que se hicieron en inglés el día de ayer, y una de ellas tenía que ver con por qué no se postuló de nuevo AMLO, y también otra decía, por ejemplo, por qué AMLO es tan popular. Ok, ahora había una duda también en particular, que de dónde es originaria Claudia Sheinbaum o cuáles son sus raíces, de dónde son sus papás, el papá en particular, ¿no? Exactamente, en el top 5 de preguntas más hechas sobre Claudia Sheinbaum ayer, una de ellas era ¿de dónde es su papá? ¿De dónde su papá? ¿Qué otras dudas había? Pues bueno, ahí como es de esperarse, ¿quién ganó las elecciones? Es una de las preguntas con más buscadas el día de hoy. Y también, por ejemplo, propuestas de Claudia Sheinbaum 2024 fue un término que tuvo una alza muy grande durante las primeras horas del día de hoy. Bueno, de hoy todavía, o sea, ni siquiera ayer, que es, digamos, en el periodo de reflexión cuando ya se da la veda electoral, que usted y yo podíamos recurrir pues al internet a ver cuáles eran las propuestas de los candidatos, candidatas. No, fue hasta hoy, cuando ya todos votamos, cuando ya pues no hay vuelta atrás, ¿no? Ver las propuestas apenas entonces de la virtual presidenta electa. Exactamente. Hasta hoy. Ok, la ley seca también fue otro tema, ¿no? Otra gran pregunta de los mexicanos, exactamente, hecha en las preguntas que empiezan con ¿por qué? ¿Por qué hay ley seca? Fue una de las más populares. Pero también se preguntó, por ejemplo, ¿por qué las mujeres no podían votar en México? O, como tú lo mencionas, ¿por qué Morena lleva ese nombre? Oye, pues, ¿por qué las mujeres no podían votar? 70 años han pasado desde que apenas, 70 años, nos dieron el derecho, la libertad de votar y también la posibilidad de ser votadas. 70 años después llega esta oportunidad de que México tenga la primera presidenta mujer en la historia. ¿Y qué más? Cuéntanos, ¿qué más se movió en Google? Exactamente, fue muy curioso ver cómo las personas preguntaban por las elecciones pasadas también. Una de las preguntas más populares era ¿por cuántos puntos ganó AMLO, por ejemplo, en las elecciones pasadas? Para ver la diferencia, ¿no? Exactamente. Y también hubo otros términos que tuvieron una alza histórica en la jornada electoral en general, como nearshoring, como gentrificación, escasez de agua o violencia de género, que en estas elecciones llegaron a un alza histórica en Google Trends. ¿Y las búsquedas crees que se deba a conocer más datos de cómo está el país en ese sentido o más hacia las propuestas que tiene la candidata o ya la presidenta electa en ese sentido? Yo considero que todos los debates tuvieron que ver, los candidatos que lo mencionaban en sus campañas. Creo que había términos que quizá las personas no conocían lo suficiente y tenían curiosidad de ir a Google a buscar qué significaban. Luis, pues qué interesante plática como siempre. Ojalá que regreses pronto. Ojalá, muchísimas gracias. Te esperamos por acá. Luis Ronces con nosotros de Google México.